todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Práctica Test. Comenzamos una nueva tarde de podcast live a través de Instagram y luego lo pueden revisar, por supuesto, en Spotify y en YouTube. ¿Ya? Así es que vamos a introducirnos en el libro para la conducción en Chile, acompañados de nuestro DJ MA, el profe Mati, que nos va a ayudar con las preguntas que todos ahí van a ir contestando, y por supuesto nuestro profe Anthony. Así que les damos la bienvenida y comenzamos con convivencia vial. Este tema en el libro no es tan extenso, por eso no tiene estos subtemas que ahora estamos recorriendo y profundizando, pero sí es muy importante poner atención, porque uno a veces se va por el tema de las velocidades, de los cálculos que son más difíciles, te tratas de aprender esto, luego llega al examen y algunas de estas preguntas te pueden desconcertar y te puedes equivocar. Así que vamos a revisar de inmediato de qué se trata, un poquito de contenido y vamos a las preguntas, ¿cierto? Así que, profe Anthony, cuéntanos, ¿qué relación existe, que está en el libro, bien, entre la educación vial, la convivencia vial, la seguridad vial y la conducción eficiente? Porque todo esto está relacionado, claro, para poder entenderlo. ¿De qué se trata? Cuéntanos, profe. Bueno, la convivencia vial obviamente es tener una buena convivencia vial, es el buen trato, por ejemplo, o la buena convivencia entre todos los usuarios de las vías. Ya sea no solo conductores. No solo conductores, o sea, tenemos que tener una buena convivencia con los demás usuarios vulnerables, los peatones, los ciclistas, motociclistas, etcétera. O sea, tiene que haber una convivencia obviamente idealmente armoniosa entre ambos, ya de respeto, de solidaridad. En eso se basa la buena convivencia vial. Y yo me imagino que para llegar a esa convivencia, antes debe haber algo, ¿cierto? Claro, o sea, para ¿Qué llegar es lo previo para llegar a esa convivencia? Tenemos que tener un nivel adecuado de educación vial. Que es parte de lo que estamos haciendo, claro, ¿cierto? Lo que estamos estudiando, las normas, las leyes, el tema las normas, bien dicho, ¿cierto? Las señales, conocer todo. Que convivencia vial no se trata solo de que yo ande sonriendo por la calle, claro, sino que obviamente, conocer las normas y respetarlas, ya estoy haciendo un aporte a la convivencia vial, ¿cierto? Exactamente. Es un respeto por los demás. Es un respeto, mostrar ese respeto por los demás usuarios. De eso es parte de la convivencia vial y para eso también tengo que tener un nivel adecuado de educación vial. Por eso el libro lo dice así, ¿cierto? Claro. Que un nivel adecuado de educación vial se traduce en una buena y verdadera convivencia vial. Claro. Al mismo tiempo, la seguridad vial, este tema que se basa en la percepción del riesgo, ¿cierto? La seguridad vial es hacia donde nosotros queremos llegar, o sea, tener una buena seguridad vial o la seguridad vial, por ejemplo, el objetivo de la seguridad vial es la eliminación de los siniestros. Ya, o sea, hacia ahí apuntamos con la seguridad entender que son vial. Inaceptables. Exactamente, eso es la Y son seguridad. inaceptables porque el 90% ocurre por falla humana, lo que vemos en el primer tema, ¿cierto? Exactamente, o sea, es un objetivo bastante ambicioso, ¿cierto? Pero no podemos tener otro objetivo, o sea, la seguridad vial no puede tener un objetivo, por ejemplo, sabes que tenemos que eliminar el 10% nomás de los siniestros, no, y el objetivo tiene que ser la eliminación de todo, ningún siniestro es aceptable. Y una de las claves para llegar a esa seguridad vial, que es como uno aporta, lo que uno puede hacer como conductor, este tema de lograr una percepción real del riesgo, ¿cierto? Del peligro. No en exceso, que sería miedo, ¿cierto? Ni tampoco una baja percepción, que sería que me atrevo a hacer todo sin medir los riesgos, ¿cierto? Exactamente, tenemos que tener una percepción real del riesgo, o sea, tener en cuenta que hay riesgos en la conducción, que si yo, por ejemplo, no respeto las normas, el riesgo aumenta. Ya, perfecto. Por ejemplo, ¿qué no es respetar las normas? Por ejemplo, la desobediencia, no utilizar cinturón de seguridad, conducir después de haber bebido. O muy simple, velocidad 50 en zona urbana y voy a 70, voy a 80, voy a 100. Eso es parte de las desobediencias porque no estamos respetando las normas ahí. Perfecto, profe. O sea, esa es la relación entre estos conceptos. Ahora, muy puntual, ¿cuáles son los valores de la convivencia vial, según el libro? Claro, según el libro existen ciertos valores que son imprescindibles, como por ejemplo el respeto, el primero. O sea, tenemos que respetar a los demás usuarios, a todos los usuarios, no solamente a los conductores. ¿Ya? Yo creo que ese es transversal, ¿cierto? Respetarse entre sí, no siempre va a tener la razón el ciclista o no siempre va a tener la razón el conductor de un vehículo o el peatón. O sea, hay que respetarse y obviamente tener claro cuál es su lugar en la vía. Y la solidaridad también es un valor, ¿por qué? Porque hay que ser solidario en la conducción. Claro, es súper importante igual la solidaridad, como por ejemplo ceder el paso en ocasiones. O sea, si nadie... Está bien, uno tiene que saber las normas, respetarlas, pero también tenemos que muchas veces ser solidarios, somos humanos. Perfecto. Entonces hay gente que quizás se va a equivocar en algún momento o quizás ser solidario con
con personas de tercera edad, por ejemplo, usuarios vulnerables. Tenemos que ser solidarios en ese sentido. O sea, aunque respetemos las normas, hay muchas situaciones en las cuales hay que aplicar criterios, ¿cierto? Exactamente. Y ahí uno puede Empatía. ser solidario y empatía. Exacto. Entonces, respeto, solidaridad, ¿qué más? Tenemos la tolerancia, ¿cierto? Tolerancia, ser yo creo que es tolerante. una clave, Claro, ¿cierto? exactamente, ser tolerante. Con lo mismo que hablaba hace un rato, o sea, acá tenemos que conducir a la defensiva, ¿cierto? Mayormente tenemos que aplicar ese tipo de conducción precavida y defensivamente y ser tolerante con los demás usuarios, por ejemplo, que puedan cometer un error. Ya Perfecto. no estar criticando ni querer marcar, no, tú te equivocas, tocar la bocina, seguirlo hasta el semáforo, Que ocurre insultarlo. mucho, ¿cierto? Se da mucho, ¿cierto? Queremos marcar el error que cometió la otra persona, eso Exacto. está de más. ¿Ya? ¿Cómo permitiste eso? Claro, Claro, no lo dejes exactamente. pasar porque se metió en la fila, etcétera, etcétera. Sí. Y también tenemos la comprensión, o sea, va todo de la mano. Que Yo creo, resume todo esto, ser ¿cierto? comprensivo, comprender que las demás personas pueden cometer errores también, ¿cierto? Y eso yo creo que va todo, eso por algo es un círculo. Porque va todo de Perfecto, la profe. mano. Ahora lo vamos a transformar en preguntas, ¿cierto? Y decir algo súper importante. Me pueden preguntar algunos de ellos, no es necesario memorizarlos. Por eso nosotros conversamos estos contenidos para que uno los relacione y luego el día del examen se acuerde de estas cosas. Entonces vamos a ver ahora en formato de pregunta cómo pueden hablar de la educación vial y estos temas que son distintos a los cálculos, ¿cierto? Claro. Vamos con la primera pregunta, profe. Ahí va a estar el profe Mati atento a lo que contesten en las redes y leamos la pregunta y cuáles son sus alternativas. Profe, ayúdame. Ok, dice, ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? Ya, ¿cuáles son estos valores? Bien puntual. ¿Qué opciones nos dan? Alternativa A, respeto y prudencia hacia uno mismo. Ya, muy bien. B, respeto, amabilidad, paciencia y prudencia hacia los demás. Y C, valentía y arrogancia en la conducción. Ya, yo creo que es muy evidente, ¿cierto? Profe Mati, cuéntenos si ya están todos respondiendo, los que nos están siguiendo en este momento, si hay alguna respuesta por ahí. Ahí el profe Mati se prepara y nos va a contar qué es lo que opinan. Creo que hay una de las alternativas que es fácil descartar, pero las otras dos hay que pensarlo. Ahí está, profe. Hola. Ahí. Sí, te escuchamos, profe, yo te escucho. ¿Sí? Sí, suena, está Yo no sonando. me escucho. Ahí sí. Ahora sí. Sí. Ahí sí. Ahora sí, profe, muy bien. No. La gente que está ahí en el chat vota por la alternativa B. Cecilia vota por la B. Ya, muy bien, Cecilia. Mari también vota por la B. Natalie también vota por la B. Francisca B. Stephanie B. O sea, todos muy seguros y seguras que es Todos la votan por alternativa la B. Sí, 022 vota por la B. Nix, Graciela también B. Todos B. Perfecto, vamos a ver si es en realidad la B. Y efectivamente, la correcta es la alternativa B, que es respeto, amabilidad, paciencia y prudencia hacia los demás. O sea, profe, ¿no era textual a como estaba en el libro? No, pero muy parecido. O sea, este tema, este capítulo de convivencia vial es súper importante, obviamente, porque imagínense, sin convivencia vial, sin una buena convivencia, sería peor de cómo estamos, ¿cierto? Entonces, Exacto. la idea es que vamos mejorando, sobre todo las vías, que sea todo más tranquilo. ¿Ya? Pero este tema, como siempre le digo yo a los alumnos, es que es mucho de sentido común. Mira, Ya, mucho de sentido común, distinto de otros temas como los siniestros de tránsito, las estadísticas. Que es más ¿cierto? difícil, tal vez. Claro, o sea, es cosa que requiere bastante estudio y tenemos que memorizar. Acá es harto de sentido común. perfecto, profe. ¿Ya? Entonces, aplicando eso mismo, cuéntanos ahora con este esquema, ¿qué es la educación vial? Hablamos al inicio un poco estos conceptos, pero ahora sí como lo plantea el libro para la conducción en Chile. ¿Cómo lo relacionan? Claro, la educación vial, obviamente, nosotros tenemos que aprender los valores Ajá. imprescindibles, ¿cierto? Pero también tenemos que conocer las normas y Ya, conocer son clave. este catálogo de señales, ¿cierto? Las normas y los valores. Ya todo esto sería un aprendizaje significativo y con esto vamos a contribuir a que haya una mejor seguridad vial. Ya, o sea, apunta a Ya. esta seguridad vial. Exactamente. Perfecto, profe. Veamos ahora en formato de pregunta. ¿Todos listos? Siguiente pregunta entonces, profe, cuéntenos. Dice, ¿qué significa el concepto de educación vial? Bien, alternativas. Alternativa A, la educación vial son las señales del tránsito. Ya. B, la educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia. Ajá. Y C, la educación vial son formas de educar a los nuevos conductores. Mira, yo creo que no hay ninguna errónea, sino que tal vez incompleta. Claro. Esto que siempre hablamos. Entonces es muy fácil equivocarse. Alguna de las alternativas que están ahí es como se enseñaba antes. Antes nos daban un manual de señales o aprendes de ciertas cosas y listo. Pero ha ido avanzando esto y ahora el libro es más complejo. Claro. El libro nos hace reflexionar y este tema apunta a ello. Profe Mati, cuéntenos. Ya. Aquí está la gente que ya está votando por alternativa B.
Ya, Francisca vota por la B también. Francisca, ok. 022 también vota por la B. Susana también vota por la B. Mari también vota por la B. Gracielita también vota por la B. Danae, Safug también votan por la B. Totita también vota por la B. Todos votan por la alternativa B. Perfecto, vamos a ver cuál es la correcta. Y es la alternativa B. Profe Anthony, cuéntanos. A y B dice una persona. A y B, mira, A y B. que bien lo que dijo. ¿Podría porque ser o no? Ahí. Es que A dice, la educación son las señales del tránsito. Antes lo era. O sea, ahora tal vez no es la alternativa correcta, pero antes era así. Antes del libro del nuevo conductor y el libro para la conducción en Chile, uno lo que tenía que aprender era un pequeño manual de señales y una pequeña instrucción de mecánica muy general. Y eso era todo. Claro. ¿Cierto? O sea, antes sí era eso, pero actualmente es más complejo. ¿Cierto, profe? Exactamente. Ya, claro, es mucho más que eso, no solamente las señales de tránsito que pueden ser obviamente dadas de distinta forma, como a través de un carabinero, los semáforos, las señales del tránsito como señales verticales de marcaciones, pero la educación vial va más allá, ya es la adquisición de valores también para poder alcanzar una mejor convivencia. Perfecto. Eso es como lo principal. Mira, hay una clave respecto a lo que uno aprende. Cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que yo aprendo? Son tres cosas. Puedo aprender contenidos, habilidades o actitudes. Los contenidos es lo que está escrito. Me lo memorizo y lo hago. Rápido, fácil, ¿cierto? Luego, después de los contenidos, tengo las habilidades, aprender a hacer algo. Como por ejemplo, sacar un cálculo del libro. Y aprender a hacerlo requiere habilidad de mi parte. Eso es un poquito más difícil, ¿cierto? Claro. Y hay una tercera parte que es una actitud. Y eso puede ser o muy fácil o muy difícil, ¿cierto? Yo creo que es lo más difícil. Sí. ¿Cierto? Porque Completamente. imagínate, la mayoría de la gente aprende a conducir, saca licencia, lleva años después conduciendo y el problema más grande radica en la actitud, más que en la habilidad. Yo nunca he escuchado algo que digan, ocurrió un siniestro de tránsito grave y fue porque el conductor no sabía virar. No he escuchado eso, ¿cierto? O confundió el acelerador con el freno. Es muy raro, eso es muy Claro. raro. De hecho, cuando eso ha pasado no son graves. No, Han para sido nada. cosas como más simples, ¿cierto? Vamos a la siguiente, profe. A ver qué es lo que ocurre con esto, que involucra el cómo yo me siento. Es muy importante en la convivencia vial no tan solo identificar a los demás, qué es lo que ocurre con los otros, ¿cierto? Sino que también uno mismo. Claro. Entonces, esa visión apunta a esto. ¿De qué se trata, profe? Cuéntanos la pregunta y por qué es importante. Bueno, esta pregunta dice, usted está a punto de conducir, pero se siente enfermo. Usted debería, ya, la alternativa A es no conducir, Ajá. B, tomar una medicina antes de conducir y C, acortar el viaje si se puede. ¿Por qué es importante esto, profe? Es importante porque es una decisión personal, ¿cierto?, de ¿Ya? la persona, o sea, mía en este caso, la persona que va a conducir, que podría afectar al resto. Ya, por eso es importante. Este capítulo podría decir, no, que eso no tiene que ver con la convivencia, si es lo que me está pasando a mí. Pero obviamente, si yo no tengo las capacidades en este momento, no me siento bien para manejar, puede pasar algo que va a involucrar a todos en el tránsito. Ya, por ejemplo, Importante, como se dice, una decisión personal puede afectar al resto, a los demás. Mira. ¿Ya? Una decisión personal como, por ejemplo, no utilizar el cinturón de seguridad, conducir con alcohol o no utilizar el casco. Eso es si se algo trata que de yo un decido. motociclista, es una decisión personal que sí puede afectar a los demás usuarios de las vías. O sea, todas las decisiones que nosotros tomamos como conductores, ¿cierto?, pueden impactar en los demás. Sí, Y si tal esas cual. decisiones son erróneas o malas decisiones, pueden tener un impacto negativo, ¿cierto? Y ahí estamos atentando contra La convivencia contra vial. la seguridad vial, la convivencia vial. Qué y buen todo. ejemplo. No, y te iba a decir que en esta pregunta podríamos contextualizarla y pensar, ya, esta persona se siente mal hoy, ¿cierto? Y tal vez no conduce, pero uno pasa todo un año, ¿cierto? Y Claro. uno puede ser, el ejemplo de él podría ser padre, lleva a los hijos al colegio, no sé, a su señora al trabajo, como sea, y a lo mejor dice, me siento mal, pero tengo que hacerlo igual. Claro. Entonces ahí es donde está el gran conflicto. ¿Qué vamos a hacer nosotros que estamos aprendiendo recién, los que están preparando el examen, cuando estén en ese momento? ¿Ya? Y ahí es donde está la pregunta. Profe, Mati, ¿qué alternativa elige la mayoría de quienes están conectados? Ahí está, profe Mati. Sí. Ya, la gente todavía no dice su alternativa, pero Ya. un poquito. Recordemos la pregunta, profe Anthony. Usted está a punto de conducir, pero se siente enfermo. ¿Usted debería y cuáles son las alternativas? A, no conducir, B, tomar una medicina antes de conducir y C, acortar el viaje si se puede. Perfecto. ¿Qué es lo que opina la mayoría? Todavía no responde. Todavía no responde. Ahí pusieron la A. ¿Ya? Jewel dice la A, Mari también dice la Perfecto. alternativa A. O sea, derechamente no conducir.
Exactamente, alternativa A, dice Ángela también, vale A, todos dicen alternativa A, lo que están comentando ahí, Francisco. Vamos también. a revisar y confirmar, ¿cierto? ¿Listos? Exactamente, ahí la gente dice mayoría A. Recuerden, gente, que ahí tienen que votar por la alternativa que piensen que es correcta, ¿cierto? Exactamente. Los profes van a leer la pregunta y ahí las personas tienen que comentar ahí. ¿no? Exactamente. Vamos entonces con la alternativa correcta, que Vamos, era la vamos. A. Justamente, profe Anthony, cuéntanos. Bueno, en ese caso, como bien decíamos nosotros, estamos, si es que yo no me siento bien, no estoy en condiciones de conducir, obviamente eso puede ser peligroso. No Debería solamente evitarlo. para mí, sino que para los demás usuarios de la vía, así que en este caso no deberíamos conducir. Perfecto, ¿Ya? profe. Mucho menos tomar medicinas, automedicarnos tampoco. ¿Ya? Porque Así que- muchos de estos medicamentos que pueden parecer inofensivos, digámoslo así como lo más general, tal vez para un dolor de cabeza, una gripe o una alergia. Algunos de esos medicamentos justamente son los que pueden provocar somnolencia, Exactamente. ¿cierto? Y eso es peligrosísimo. en la Claro, conducción. mayormente cuando uno está enfermo también se siente cansado, más el medicamento que nos puede dar, puede venir algo para relajarnos, para que nos dé un Exacto. poco de sueño, eso puede ser complicado. Vamos, profe, esta parte que es un poquito normativa, pero la vamos a contextualizar en convivencia vial. ¿Qué ocurre con las velocidades? Primero cuéntanos lo general. En Chile, ¿cuáles son estas velocidades? Las que hay que aprenderse para el examen también. Bueno, aquí en Chile existe el límite de velocidades máximas permitidas, ¿cierto? En las zonas urbanas, o sea, en las ciudades donde vive la mayor cantidad de gente o donde hay más intersecciones, que son las zonas urbanas, la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por 50. hora. Bien. Ya en zonas rurales o interurbanas, la velocidad máxima permitida en caminos de una pista por sentido del tránsito es de 100 kilómetros por hora. 100. Si tiene dos o más pistas por sentido de tránsito, es 120 kilómetros Como por las hora. autopistas. ¿Sí? Siempre y cuando no haya una señal que diga otra cosa. Perfecto. ¿Ya? Y en zonas escolares, zonas de escuela, la velocidad máxima es 30 kilómetros por hora, ya sea en zona rural o zona urbana. Estas son las velocidades que me tengo que aprender para el examen, es lo que debo saber como conductor, pero tú dijiste, siempre que una indicación no diga lo contrario. Exacto. O sea, yo me podría encontrar con señales en cualquier camino, en un camino rural que diga 70. Sí, ¿Puede 60, 70. Si se encuentra una señal de de restricción de velocidad como esta, una señal reglamentaria, esa es la válida en ese momento. Y esto es el máximo a lo que puedo transitar en esa vía. ¿Pero existe un mínimo, profe? No existe un mínimo. mínimo establecido pero- no, como pero número. siempre nosotros tenemos que adaptar nuestra velocidad. Ya O sea, en tenemos- una autopista de alta velocidad, cuando yo recién aprendí a conducir y entro y voy muy lento, eso podría estar mal. Claro, también. O sea, podría si estar no, mal, si ya. no podemos desarrollar velocidades acorde a la autopista, no deberíamos ingresar. Perfecto. Ya no o sea, deberíamos ingresar si nuestro vehículo o nosotros no podemos realizar, generar estas velocidades que para más o menos acoplarnos al flujo de la autopista. entonces la velocidad depende del contexto, Del por un contexto, lado, eso es súper la importante. norma, lo que diga la norma, ¿cierto? No puedo pasar de 100, aquí voy a 100, perfecto, pero también de cómo yo puedo controlar el vehículo. Exactamente, las ¿Cierto? condiciones, el contexto. O sea, yo puedo ir por una vía rural a lo mejor que no... o sea, una vía urbana que dice 50 kilómetros por hora, pero justamente hay un evento infantil. Te iba a de decir lo niños, mismo. No sé, o sea, un cualquier recital cosa. gigantesco y la gente está cruzando en todas partes, no puedo ir a Claro. 50, O obvio no que sé, no. voy por un camino rural, 70, 80 kilómetros por hora, pero resulta que algo pasó, no sé, en vías rurales muchas veces se da que hay un... Barro, animales, hay Claro, muchas variables. no, se ve un mucho. árbol caído. O, o sea. o de repente de noche, no sé, un velorio, cosas así, que Mil todo el cosas, mundo se sí. conoce, se junta mucha gente y ahí hay que bajar la velocidad porque hay mucho auto estacionado, hay gente que se cruza, entonces ahí tengo que adaptar mi velocidad, no puedo ir a la misma Claramente. 70 que iba siempre porque ya las condiciones cambiaron. Exactamente. Entonces ahí tengo que adaptar yo mi velocidad. Veamos, profe, ahora cómo esto se podría transformar en preguntas de examen dentro del tema convivencia vial. Vamos a revisar. Aquí hay una pregunta. Cuéntanos, profe. Dice, debe considerarse como velocidad razonable y prudente la que contemple A, los riesgos y peligros presentes y posibles, B, solo el estado del camino y C, la temperatura ambiente. Qué interesante la pregunta, porque podría ser, ¿cuál es la velocidad reglamentaria en zona urbana? 50, y uno se lo aprende rápido, ¿cierto? Exacto. Eso es contenido, pero acá yo tengo que contextualizar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esta velocidad razonable y prudente? Recordamos la alternativa A, los riesgos y peligros presentes y posibles. Eso hay que tomar en cuenta. O solo el estado del camino. O alternativa C, la temperatura ambiente. Profe Mati, cuéntanos qué opinan todos en las redes sociales. Ya, la gente vota por la alternativa A. Nixie dice alternativa A. También Ya. Cecilia vota por la A. Francisca A. Ali también vota por la A.
Yani también A. Gabriel también vota por la A. Jubelk también vota por la A. Iris también vota por la A. Totita también vota por la A. Todos votan por la alternativa A, chicos. Unánime. Vamos a revisar. Y por supuesto es la alternativa correcta. Profe Anthony, cuéntanos por qué. Claro, como comentábamos recién, tenemos que considerar obviamente los riesgos y peligros presentes en este caso y posibles del momento, de las circunstancias, ya del contexto como hablábamos hace un rato. Entonces yo tengo que adaptar mi velocidad según se trate en este caso Perfecto. el momento. Muy ¿Ya? bien. Profe, vamos a pasar al tema del alcohol, pero no como en el tema de la persona en el tránsito. ¿Ya? Ya. Solo vamos a recordar unas pequeñas cifras, pero piensen en este tema, ya, aunque el examen es completo, ¿cierto? No nos hacen preguntas con datos, nos hacen más preguntas, como decías tú, de sentido común, de conectar ideas, cuáles son los valores, cuáles son los principios, a qué apunta la educación vial, qué busca la seguridad vial, etcétera. Pero para poder llegar a ese tema del alcohol, primero vamos a recordar lo clave y lo que todos deberían saber, porque sí lo pueden preguntar en el examen y puede ser incluso una pregunta de doble puntaje, ¿cierto? Así que, profe, recuérdanos estos dos estados etílicos que fueron establecidos en la ley tolerancia cero y que uno se tiene que aprender, ¿cierto? Estos números. Claro, bueno, el primer estado, o sea, el más suave que nosotros decimos es bajo la influencia del alcohol. Ya. Este estado parte desde 0,31 a 0,39 gramos de alcohol por litro en sangre. Ajá. Y luego ya tenemos el estado de ebriedad. Ya, que es el máximo. Claro, el más complejo, ¿cierto? Que parte desde 0,8 gramos de alcohol por Hacia litro arriba. en sangre hacia arriba. Perfecto. Ya. Esos son los dos estados. Los dos estados. Y esto determina si es que alguien conduce en estas condiciones y provoca un siniestro, si hay víctimas, si hay heridos. Claro. Y y cuando las miden penas esto, también. claro, determina eso, ¿cierto? Sí. ¿La ley Emilia se aplica en los dos casos? No, la ley Emilia se aplica solamente en estado de ebriedad. O sea, ley Emilia solo de aquí para Solo abajo. aquí hacia abajo, sí. O sea, una persona que conduce con alcohol y provoca y con resultado de muerte en un siniestro, si está acá, no aplica ley Emilia. No aplica ley Emilia. No. Perfecto. Perfecto, profe. Entonces vamos ahora a contextualizarlo en pregunta. Vamos a revisar, a ver cómo puede entenderse como una pregunta. ¿Listos? Y aquí viene. Pregunta, profe. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Dice, ¿qué consejo daría usted a un conductor que ha ingerido bebidas alcohólicas en una fiesta? Alternativa A, que se vuelva a casa conduciendo lenta y Ya. cuidadosamente. B, que espere un rato antes de irse conduciendo a casa. C, que tome una taza de café cargado y luego conduzca a casa. Y D, que se vuelva a su casa en taxi. Mira qué interesante, porque antes de poder responder, ya, todo lo que está escrito ahí son cosas que pasan en la realidad. Claro. O sea, si yo desarmo esto, en vez de que fuera una pregunta, podríamos estudiarlo como, ¿qué ocurre cuando una persona que anda conduciendo, manejando, va a una fiesta y bebe? Ocurren todas estas situaciones, ¿cierto? Claro. Algunos a sí mismos se dicen, no, tranquilo, si me tomo un café y se me pasa. No, espera un poco. La idea ahora no es analizar el juicio, ¿cierto? Este juicio de decir, eso es incorrecto. Estamos estudiando de manera teórica, pero sí es importante relacionarlo con la realidad. ¿Te das cuenta que es distinto? Claro. Una cosa es hacer el juicio valórico, que está bien, puede hacerlo cada uno si quiere, pero lo importante aquí es poder relacionar con la realidad. ¿Ocurren estas cosas? Ocurren. Por eso encontrar la alternativa adecuada puede ser un poquito difícil, ¿cierto? Estas Exacto. cosas efectivamente ocurren y tal vez lo hemos visto, no sé, con familiares, primos, tíos, amigos, etcétera. Pero ahora la pregunta sí va directo, que qué es lo que deberíamos hacer nosotros, ¿cierto? Claro. Entonces, profe, ¿qué consejo daría usted, ¿cierto? A una persona que ha ingerido alcohol en una fiesta, bebidas alcohólicas. Primero, que se vuelva a casa conduciendo lenta y muy cuidadosamente, o sea, que sí maneje. Claro. 2, que la B, que espere un rato antes de irse conduciendo a casa. C, que tome una taza de café cargado, ¿cierto? Y luego se vaya. O D, que vuelva a casa en taxi. Vamos a esperar a ver si ahí lo tiene el DJ MA, nos va a dar las alternativas que están dando las personas. Cuéntanos, DJ. Sí. Aló, ahí sí. Ahí sí, te escuchamos. Toda la gente está votando por la letra D. Loreto, JH, J. Pacheco, Nick, Nicole, Jonathan, Natalia, Lore, Vale. Todos por la letra D. Letra D, la última alternativa. Veamos, profe Anthony. Y por supuesto, la D es la correcta. Que se vuelva a casa en taxi. Ahí podría decir Claro. algunas marcas de aplicaciones o lo que ustedes quieran. O podría ser que lo lleve un amigo, pero finalmente es que no conduzca, ¿cierto? Exacto. Todas las otras alternativas incluían el conducir. Claro, o sea, si yo salgo no sé si voy a una fiesta, un matrimonio, a un bautizo, lo que sea, y sé que quizás voy a
ingerir alcohol, me voy a tomar una copa, voy a tomar directamente, no tengo que ir en auto. Exactamente. Ya, o sea, y si ya tomé la decisión de ir en mi vehículo y voy a tener que conducir, Es porque no debería puedo. incluir el quedarse, digámoslo de esta Claro. manera, ¿cierto? El no volver en el mismo auto, ¿cierto? Claro, o sea, o no ingerir alcohol. O sea, si, ya, O no si yo ingerir fui en, alcohol. fui en vehículo, ya dije voy en mi vehículo, obviamente es difícil dejar el auto botado y devolverse en taxi. Eso es muy difícil hacerlo, ¿cierto? No lo vamos a hacer. Entonces, si yo tomé la decisión de ir en auto, ya no puedo beber. O sea, tengo que tener la fuerza de voluntad de decir, no, estoy manejando. Soy el conductor designado, yo tengo que devolverme con, no sé, con mi esposa, con mi polola, con quien fui a la fiesta. No puedo beber. No puedo conducir. No puedo beber, o sea, Exactamente. eso. Si es que tomé la decisión de ir en auto y soy el conductor designado, no puedo beber. O sea, finalmente hay que organizarse. Claro, eso por ahí va. hay que Pensando en que organizarse. las fiestas van a seguir existiendo y tal vez muchas personas ahora están sacando licencia y sí les gusta realmente, como decimos en Chile, carretear, compartir con Claro. su amigo y eventualmente tomarse un trago, ¿cierto? Sí. Entonces, si están las dos cosas mezcladas, lo que tengo que hacer es organizar. Por eso se habla de esto del conductor designado. Claro, ¿cierto? exacto. Y se van turnando a veces entre grupos de amigos o personas y finalmente Y como evitan que uno como conduzca. dijiste tú, hoy en día es mucho más fácil, o sea, con las aplicaciones y todos los taxis, Efectivamente. o sea, hay un montón de maneras de poder circular sin necesidad de conducir, ya hay en Exactamente. cualquier horario. Exactamente, profe. Me parece súper bien. Vamos a la siguiente pregunta, porque vamos a seguir con preguntas. Cuéntanos de qué se trata esta pregunta, profe. Bueno, esta pregunta dice, para conducir con seguridad, lo más decisivo es, alternativa A, leyes rígidas y vigilancia, B, el sentido común, buen juicio y responsabilidad, y C, leyes claras en todas las situaciones. Ya, mira qué interesante. Esto podría ser discusión. Uno podría responder cualquiera y decir, es lo que yo creo. Porque tal vez muchas veces pensamos que sí son necesarias las leyes rígidas o que hayan reglas en general. ¿Cierto? Muchas veces dicen, no, el problema es la fiscalización. Se habla Claro. mucho de eso. No se fiscaliza y por eso está la escoba. Se comenta mucho eso. Pero, ¿qué cosa creen ustedes desde el punto de vista de la convivencia vial? En base a lo que dice el libro y en la línea que estamos acá planteando, que es lo que está en el libro, ¿cierto? Esto de los valores, hablamos de la actitud, ¿cierto? Entonces, con ese enfoque, yo puedo responder bien estas preguntas al día del examen, aun cuando libremente uno puede pensar que tal vez leyes más estrictas sí podrían servir, Claro. ¿cierto? De hecho, muchos países que han evolucionado en convivencia vial han hecho eso. O sea, va de la mano el tener una educación vial, pero también va de la mano una estructura normativa importante, Claro. ¿cierto? Pero la pregunta es, para el día del examen, ¿qué respondo acá? ¿Cierto? Eso es lo importante. Entonces, para conducir con seguridad, lo más decisivo o lo más importante es leyes rígidas y vigilancia, el sentido común, buen juicio y responsabilidad, o leyes claras en todas las situaciones. ¿Qué dice la mayoría de las personas? DJ MA, cuéntanos. La gente está pronunciándose por la letra B. B. Daniel, Cecilia, Nachuk dice. Maggie, Revox, JH, Curita, Gabriel. Todos por la letra B. No, perdón, Gabriel dice letra. Sí, B, digo. B. Mira, la mal. mayoría dice B Sí, sí. y está pasando algo que recuerden, no es una regla universal, pero es el sesgo de la respuesta extensa. Que siempre es la más extensa es la correcta. No lo tomen como una regla, pero se repite muchas veces y en muchos tipos de evaluaciones, excepto algunas de la universidad que están bien hechas. Veamos entonces, la correcta es la B. Profe Anthony, ¿por qué? Bueno, el sentido común, como hablábamos hace un rato, las respuestas de sentido común, harto acá en convivencia vial, ¿cierto? Buen juicio Buen y juicio, mira. responsabilidad. O sea, Perfecto. tener un buen raciocinio, razonar, sí puedo hacerlo, no puedo hacerlo, es peligroso, tener una clara percepción del riesgo. Mira. Ya, todo esto es importante, como decías tú. Hay lugares también, por ejemplo, en Europa, donde incluso hay autopistas que no tienen límite de velocidad. Mira, imagínate. Países desarrollados no tienen límite de velocidad. En Alemania Mira. creo que es uno de los países que no tiene límite de velocidad en muchas autopistas. Apuntan Y solo al buen juicio. al buen juicio y hay Y nosotros no muchos estamos menos- escuchando acá que es el país con más No, siniestros para en las nada. autopistas. Entonces no quiere Escuchemos ver eso. con leyes más rígidas y más vigilancia y Perfecto. leyes claras. Al final la persona que va a buscar la ocasión de que no lo estén vigilando y va a querer romper las normas igual. O sea, tienen que pensar que todo esto... O sea, el camino es más difícil. Sí, pues todo En vez de comprar 2.000 cámaras, mejor hay que educar a 2.000 millones, o sea, a 2 millones de personas. Es más claro, difícil, ¿cierto? quizás educarlos desde, no sé, de enseñanza De más pequeño. preescolar, desde ¿Cierto? pequeño, educación básica, ir educando con esto, porque uno recién lo viene a aprender ahora, cuando tiene la necesidad de sacar la licencia de conducir. Imagínate, todas las personas que están preparando ahora el examen supieran esto desde la enseñanza media, desde antes. Ahora no estarían en un problema, Claro, ¿cierto? No tendrían que exacto. estar estudiando tanto.
pero es bueno también hacerlo. Así que vamos ahora a la siguiente, profe. Otra pregunta más. Ya. Dice, ¿qué se entiende por conducir a la defensiva? Que no es lo mismo que andar a la defensiva, ¿cierto? Claro. Esto popularmente la gente dice que andar a la defensiva es porque respondo Claro. mal por las cosas. Un día que me levanté enojado, Cuando piensa que todos te están atacando. que todos te están atacando. No es lo mismo acá. No. Es que tú estás conduciendo y sientes que todos te atacan. Esto es otra cosa. ¿De qué se trata conducir a la defensiva? Una idea para dar la alternativa, profe. Bueno, una idea obviamente es estar atento a que las demás personas pueden equivocarse. Eso es como una... Perfecto. Una pista, un dato de la conducción a la Entonces, alternativas. ¿Qué se entiende por conducir a la defensiva? Alternativa A, tomar en cuenta los posibles errores de los demás. Perfecto. B, conducir siempre en forma muy lenta. C, hacer valer sus derechos en todo momento. Y D, frenar antes de cada cruce. DJ MA, cuéntanos qué dice la gente. Todavía no están votando. Ya, Un ahí van a segundito, empezar un pequeño delay. a votar y nos van a contar qué opinan sobre esto de conducir a la defensiva, ¿ya? Que es algo que hay que aprenderse del libro. Claro. Conducción segura, conducción defensiva. ¿De qué se trata esta conducción defensiva? Ahí están votando. ¿Ya? ¿Y qué nos cuentan? Francisca dice A, Curita dice A, Loreto A, Gabriel Mendoza A, Lore ¿Ven que es A. la más extensa, no? Claro. Otra vez pasa. ¿Todos dicen A? Ah, soy Juan, dice. Mira, Espera, que soy lo nombreo. Juan, nos dice Hola, Juan. Muy bien, ahí saludos a todos y vamos a revisar entonces. Efectivamente. Profe Antonio, ahora sí nos puede redondear esto de la conducción defensiva. Bueno, la conducción defensiva es eso, o sea, tomar en cuenta que las demás personas pueden equivocarse, ya que pueden cometer ok. errores. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy atento a eso muchas veces, siempre estoy pensando, a lo mejor la otra persona no me ha visto, no he hecho contacto visual con el otro conductor o con el peatón. Se puede equivocar. Claro, esta persona puede equivocarse, a lo mejor siempre tenemos que tomarlo como equivocación, pero Ya. algunas veces las personas lo hacen Intencionalmente. pero tenemos que tomarlo siempre como una equivocación. Y si yo estoy atento a eso, voy a muchas veces prevenir un accidente, o sea, evitar un accidente. Excelente, profe. Y eso es lo principal, o sea, un buen conductor no es el que maneja más rápido, el que se demora No, menos. El que se estaciona más rápido. No, el buen conductor es el que es capaz de prevenir o evitar un siniestro. Perfecto. ¿Ya? También hay otra cosa que aparece en el libro que se llama principio de confianza. Claro, es ¿cierto? como, podría Que el decirse principio que de son confianza, como algo... que parecen contrarios, pero no, hay que no, entender los dos. Claro, el principio de confianza Ajá. es ese principio en el cual la gente tiene la confianza o tiene la creencia de que los demás van a respetar las normas. Que la mayoría se La va a detener mayoría. en la luz roja. ¿Y qué es Por lo que ocurre? ejemplo. ¿Cierto? La mayoría Claro. se detiene en la luz roja. Entonces, ese es el principio de confianza, el confiar en que el tránsito obviamente va a ser fluido, que todos van a respetar las normas, o si no, imagínate, sin este principio de confianza No saldría podríamos nadie a la salir. calle. Ya. Estaríamos todo el día asustados, nadie, por ejemplo, a mí me daría el semáforo verde y yo no querría salir, miraría primero. O sea, ese es el principio de confianza. Y todas estas cosas que hemos hablado, conducir sin cinturón, conducir con alcohol, no respetar las normas, atentan contra este principio de confianza. Ya. Entonces, principio de confianza, creo o confío en que la mayoría se va a detener en la luz roja, van a respetar el pare, y en general creo que pasa, en general. Creo que acá en Chile, por ejemplo, no está tan dañado el principio de confianza, Ya. porque, por ejemplo, mucha gente pasa el paso peatonal con toda confianza, ¿cierto? Porque dicen, no, la persona, el conductor, tiene que detenerse porque el paso peatonal, yo tengo el derecho de cruzar, ¿cierto? De hecho, siempre habían ciudades que eran características por esa condición, ¿cierto? Sí. Que era Viña, yo me acuerdo. En Ha región ido se ve cambiando más. un poco, pero en región se ve mucho más. Sí, en región se ve... y en Santiago todavía igual mucho, ¿no? O sea, si nos comparamos con países de la región, se ve muchas veces que hacen incluso videos extranjeros cuando vienen, dicen, mira, acá respetan el paso Sí, peatonal. Eso es el principio de confianza. Acá todavía no está tan dañado y esperemos seguir manteniéndolo porque creo que últimamente sí hemos estado tentando Está- bastante contra ese Está en principio de conflicto, confianza. ¿cierto? Exacto. Bien, principio de confianza, creo que el resto va a respetar las normas. Conducción defensiva, debo estar atento a los posibles errores que cometan. Exacto. Ese es el resumen para no confundirnos, ¿cierto? Y vamos, profe, con otra pregunta que también tenía que ver con la convivencia vial. Algo, pues, convivencia vial, educación vial, seguridad vial, y había un cuarto concepto que se relaciona también con toda esta globalidad de ver el cómo compartimos, que es la conducción eficiente. Antes de poner la pregunta, ¿por qué la conducción eficiente también tiene relación con todo esto? ¿Qué tiene que ver la conducción eficiente? Si yo que- conduzco de manera eficiente, voy a poner un caso hipotético, pero no me importa el resto. Ya. Estoy preocupado de programar mi frenado, todo lo que está en conducción eficiente, programar mi frenado, no acelerar innecesariamente, mantengo mi auto impecable, hago todas las mantenciones, pero no me importan las personas.
Si yo hago todo eso, ¿aporto a la convivencia vial? Sí, pues todo lo que nombraste aporta a la convivencia vial, porque si yo tengo mi vehículo en perfectas condiciones, bueno, quizás no voy a tener siniestros, ¿cierto? No voy Mira. a tener siniestros por ese problema, ya que es falla Perfecto. humana. Eso está dentro de la falla humana, porque si yo descuido mi vehículo, no le hago las mantenciones, no es algo que no se pudo evitar. Es una responsabilidad de todos los dueños de vehículos, ¿cierto? Claro, Mantener el vehículo en buenas condiciones. Obviamente, si yo voy dejando de acelerar en cada semáforo, en cada cruce, también estoy Ahorro a la combustible. vez ahorrando combustible, pero a la vez también previniendo una frenada de golpe, una frenada de Mira. emergencia. Choques por alcance, exactamente. atropellos. Entonces todo eso igual va todo de la mano al final. Una buena Perfecto. convivencia, o sea, la conducción eficiente al final igual deriva en una buena convivencia vial, en una buena seguridad vial. O sea, tiene relación. Sí, sí tienen relación. Tiene relación. Entonces sí podemos hacer esta pregunta, profe. ¿Qué se gana con la conducción eficiente? Cuéntenos qué alternativa hay, profe. La alternativa A dice menos gastos en mantenimiento, Ya. B, reducción de costos en peaje y C, menor seguridad. Perfecto, entonces veamos qué es lo que opinan todos en nuestras redes sociales. ¿Qué es lo que se gana con la conducción eficiente? Menos gasto en mantenimiento, alternativa A. Alternativa B, reducción de costos en peajes. Y alternativa C, menor seguridad. Cuéntenos, profe Mati, ¿qué dicen las personas? Ahí estamos esperando que aparezcan las respuestas. Qué increíble que tenga relación. Yo pongo esos casos, son hipotéticos, por supuesto, porque cada uno es distinto y a veces uno cree que convivencia vial solo es ser amable. Claro. Pero si yo soy amable y tengo mi vehículo en malas condiciones, tal vez no va a frenar como debe y puedo ser peligroso al conducir, aunque sea simpático y me interesen todas las personas. Ahora sí, ahora sí. Profe Mati, cuéntenos. Alternativa A vota la mayoría de las personas aquí en el chat. La gente ahí, Loreto vota por la alternativa A, Margarita también, Francisca, Miriam, Reyes, Cecilia, Maggie, Yasna, Nani, J.H también votan por la A. Todos van por la A. Sasuk, Nicole, sí, todos, Casey, Curita, todos van por la alternativa A. Perfecto. ¿Y cuál es la alternativa más extensa? Mira, el texto. Alternativa A es la correcta, profe Anthony. ¿Por qué? Claro, nosotros al practicar una conducción eficiente vamos a ganar menos costo de mantenimiento, menos costo del viaje también Mira. y vamos a ganar en seguridad. O sea, por todos lados es positivo. Exacto. Aprender sobre conducción eficiente. Y también de seguridad vial y de educación vial, para tener buena respuesta en convivencia vial. Así que esperamos que haya sido un gran aporte. Recuerden que pueden repetir esto, lo pueden escuchar en Spotify. Está lleno de capítulos analizando cada rincón del libro para que les pueda ir muy bien en su examen teórico de conducción. Nos despedimos, DJ MA, profe Mati y profe Anthony. Hasta la próxima.